microestructura, en composición, en propiedades. ¿Listo? Solamente que están ubicadas en la microestructura, están ubicadas en diferentes posiciones. ¿Listo? Una está como granos aislados, sueltos, y la otra está intercalada con gamma. Pero si ustedes analizan en el CEN, en cada una de las alfas se van a dar cuenta que tienen una composición. ¿Listo? Lo que pasa es que es la ubicación. ¿Vamos? Bueno, entonces, ¿eso tiene alguna duda? ¿Un inconveniente? ¿También les quedó bien? Bueno. Sigo. Luego dice, la microestructura, temperatura ambiente y describa las propiedades. ¿Cierto? ¿Cuál es la aleación? 6% de aluminio. Entonces, claro, aquí está 2, aquí está 12, pues sería como por aquí, ¿cierto? Por aquí más o menos. 6%. O sea que está en el rango bifásico, ¿cierto? Está en el rango de alfa más gamma. Entonces, ¿qué debe tener la microestructura? Alfa más gamma. Pero, claro, ella está puesta, escogida intencionalmente, porque está al lado ya del punto de máxima seguridad. Pero además, porque es una de las aleaciones que se producen comercialmente. Normalmente hay aleaciones de 3%, 6%, 9% de aluminio que se venden comercialmente. O sea que también por eso. Si son para piezas fundidas de fundición, normalmente son más usadas las del 9%. Si son para forja, para deformación plástica, ¿cierto? Para generar perfilería por extrusión, son más comunes las de 3%, porque tienen más ductilidad, bla, bla, bla. Pero bueno, esta es una posible aleación en ese rango. Entonces, ella vino por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la microestructura? Pues tienen que saber cómo llegó ahí. Entonces, si está aquí, deben aparecer alfa más gamma. Entonces, ¿cómo? Entonces, aquí primero apareció la alfa, y aquí está aquí, y todo se volvió alfa. O sea que todo el líquido se convirtió en alfa. ¿Listo? Ahí no tiene que hablar de sobrereferimiento constitucional ni nada de eso. Simplemente granos de alfa y todo es alfa. Si quieren pintar granos redondos, listo, granos redondos. ¿Listo? El caso es que entre esta temperatura y esta, en ese rango, existe alfa solita. Pero cuando cruzamos Solbus, entonces ya la historia va a cambiar, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué representa Solbus? Entonces, sí, toda la línea, pero el cruce con la línea de Solbus me representa el punto de saturación, la concentración en equilibrio de soluto, cualquiera de las cosas, o sea, la cantidad de soluto que puede disolver a esa temperatura en equilibrio. ¿Listo? No, también, o el punto de saturación si quieres. Si la temperatura sigue disminuyendo, pues ese punto va disminuyendo también. Entonces, cada vez le sobra más soluto, ¿cierto? Entonces, ese soluto que sobra, pues debe salir. Si estamos hablando del diagrama de equilibrio, pues debe salir el soluto. Se supone que hay tiempo, estamos en equilibrio, hay tiempo. Entonces, sale el soluto a borde de grano. ¿Qué pasa? Se precipita la segunda fase. Se precipitan fases, se segrega soluto o elementos químicos. Entonces se precipita la segunda fase. ¿Listo? ¿Gracias a qué? A que se segregó soluto en borde de grano. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, listo. Se genera la fase aquí porque le sobra soluto a alfa. Entonces cada vez le sobra más soluto. El caso es que cuando llegamos a temperatura ambiente, pues ya se supone que se ha formado toda esta cantidad de gamma y todavía nos queda todo este resto de alfa, o sea, mayoritariamente alfa. Entonces uno ya puede ir presumiendo que esa microestructura es muy alfa, ¿no? Entonces, no, pues las propiedades se parecen a alfa, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque la gamma está estratégicamente ubicada, ¿cierto? Estratégicamente ubicada. Entonces aquí esta gamma estratégicamente ubicada entre los granos de alfa, a pesar de que tengamos el 90 o lo que quiera por ciento de alfa, que supuestamente el material sería muy dúctil, pues no, porque esta fase frágil, este compuesto intermetálico, que es una característica, ¿no?, regular, pues, entonces me hace que todo este material sea frágil, todo es frágil. Por lo tanto, las propiedades de este material son
pobres, deficientes, malas, como quieras decir, y no solo la resistencia, la ductilidad también. ¿Listo? Va a resistir poco, se va a fracturar por el borde de grano, entonces es un material frágil, de mala propiedad. ¿Listo? Entonces regularmente no se produce la aleación en equilibrio. ¿Cierto? Un ejemplo, esa aleación pues no es buena. ¿Listo? La infraestructura y las propiedades. ¿Qué nos faltó decir ahí algo para agregar? Ya. Listo. Entonces, eso es lo que pasa con ese material. Ahora sí, los mecanismos de endurecimiento que le pueden aplicar a ese material. ¿Listo? Entonces, empecemos con la presencia de gamma I. Entonces, si, bueno, tenemos alfa, ¿cierto? Tenemos alfa. Y en una cantidad, pues, mayoritaria, ¿cierto? O sea que podemos decir que ahí está actuando, ¿cierto? Está implícito, está aplicado el mecanismo de solución sólida, porque hay 6% de aluminio disuelto aquí en la red del magnesio, o sea que ahí ya hay solución sólida. ¿Listo? Si está, pues, de pronto puede ser, ustedes pueden decir que es automática, implícita, cualquiera de los términos. ¿Qué más? Sigamos, endurecimiento por deformación. ¿Qué dicen? ¿Se puede endurecer por deformación? Porque tiene mucha alfa, ¿cierto? ¿Sí? ¿No están de acuerdo? Eso. A pesar de que tiene mucho alfa, entonces no es deformable plásticamente porque el gamma en los bordes hace que el material se comporte frágil. Ya lo dijimos. Entonces, pobre ductilidad, por lo tanto, si lo intentamos deformar para endurecer, se raja, se parte. Entonces, no es conveniente. A lo sumo podemos decir pues que es limitado, ¿no? En caso de que el gamma no vaya continuo, si gamma no va continuo, sino que por ejemplo va como granitos dispersos o cuadraditos, entonces pueda que sí, deteriora la tenacidad, pero permite una pequeña deformación, salvo eso, haciendo la precisión. El resto no es conveniente o es muy limitada. ¿Claro? Ojo, insisto, no importa que tenga, ¿cierto?, una mayoría absoluta pues, de alfa, casi más del 90%, pero el gamma puesto de esa manera, ¿cierto?, condiciona todo lo demás. ¿Qué más? Refinamiento de grano. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente durante la solidificación, desde aquí, ¿no? Entonces vamos a solidificar de manera heterogénea, o sea, echando agentes nucleantes para que actúen como refinadores. Al tener muchos más núcleos, eso lo vamos a ver ahora en solidificación. Entonces, al tener muchos más núcleos, pues se van a generar muchos más granos y, pues, como resultado, van a ser mucho más pequeños. Entonces, la estructura va a ser granos más pequeños, ¿cierto? Entonces, ahí estamos refinando el grano. ¿Listo? Entonces, ese sí es aplicable. Entonces, digamos, solución sólida sí, deformación no, refinamiento del grano sí. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos queda faltando? Precipitación. Entonces, si la fase está continua, como dijimos, incluso si está concentrada de granos, uno pues, se revisa los criterios o las características del endurecimiento por dispersión, pues aparentemente cumple, ¿no? Aparentemente cumple porque tenemos una fase mayoritaria, ¿cierto? Dúctil, el precipitado poquito, ¿cierto? Duro, frágil, pero la fase mayoritaria no está continua, está interrumpida. O sea, en el borde de grano está la fase frágil que interrumpe, no hay continuidad de la matriz plena. Si ustedes van a atravesar de un grano a otro, si ustedes hacen este trayecto aquí está en alfa y acá en alfa, pero aquí tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, por gamma, entonces está interrumpida la matriz, no tiene continuidad. Y como ya dijimos, bueno, esa fase del borde de grano vuelve material frágil. Ahí no se puede decir que se aplique el mecanismo de endurecimiento por dispersión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que sí hubiera dispersión? Dispersar esa fase, ¿no? Repartirla, distribuirla, o sea, ¿listo? Entonces, por eso, si se quisiera, pues se haría un tratamiento que es muy parecido a lo que ustedes quieren, pues, del envejecimiento. ¿Listo?
Entonces hay que disolver la segunda fase. Disolver. ¿Cómo se disuelve? Bueno, con un tratamiento de solución. Entonces se trae por acá arriba, en este rango de temperaturas, o sea, del orden de esta auténtica, por allá con 350 grados, más o menos, y a esa temperatura, un tiempo determinado, entonces se va a disolver la segunda fase, nos queda solo alfa. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo enfriamos, pero ahora sí fuera de equilibrio. Lo anterior suponía equilibrio, ese enfriamiento muy lento para que precipitara. Ahora vamos a enfriar rápido. Entonces, fuera de equilibrio no hay difusión, no hay precipitación, entonces no hay segunda fase. ¿Listo? Entonces quedan solo granos de alfa. Pero, como si congeláramos estos alfa de acá, ¿no? Y lo trajéramos aquí. O sea, granos de alfa, pero con una composición química superior a la de equilibrio. Ojo, esta es la composición de equilibrio. Niños, si me están mirando, estoy señalando la temperatura de la composición química de equilibrio a temperatura ambiente de alfa, o sea, aquí, ¿no? Donde cruza con solvus. Pero no tiene esa composición. Tiene esta que fue la que congelamos cuando lo enfriamos rápido. O sea que está saturada. Pero al fin y al cabo, granos de alfa, o sea, solución sólida. O sea, si lo dejamos así, eso trabaja bien. Porque está endurecido por solución sólida. Ya no está gamma disperso por del grano. Si usted quiere, lo deja ahí. Si quiere, lo deja ahí. Y dice, está endurecida por solución sólida, pues más, ¿no? Pues porque le ha metido más soluto del que regularmente acepta en equilibrio. Pero si usted quiere, eso es precipitado, porque es que a esta le gusta más dispersión, porque es más bonita en el microscopio, porque se ve así toda moteada, punteada y todo. Listo, entonces usted le haría un calentamiento por ahí a la temperatura por debajo de solvus para que haya difusión. Eso. Entonces, en ciertos defectos de los granos ahí se van a precipitar los granos de segunda fase. ¿Listo? Entonces se haría la precipitación, ¿cierto? Porque el fenómeno de precipitación no significa endurecimiento por endurecimiento. Precipitación es formación de una segunda fase a partir de otra, ¿no? Eso es precipitación. Bueno, esa es la otra para diferenciar del otro mecanismo. ¿Listo? Entonces, precipitar es simplemente formar la fase. Ahora, si esa fase es coherente, bueno, esa precipitación ya se refiere o se convierte en envejecimiento. Pero si la fase no es coherente, pues esa precipitación es simplemente endurecimiento por dispersión. ¿Sí? Esa es la claridad que hay que hacer. Listo, entonces precipitamos la segunda fase. Entonces, ¿ahí qué me tienen que decir? ¿Qué tienen que decir? Ya tienen la fase precipitada. Entonces, voy a poner una trampa, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que decir? Si el precipitado es coherente con la matriz, porque esa información no está en el enunciado, ¿cierto? Entonces, se puede aplicar ta. Ahora, ustedes podrían decir, como el enunciado no lo dice, ¿cierto? Por defecto, ¿no? Como el enunciado no lo dice, asumo que el precipitado no es coherente con la matriz, por lo tanto, pues no hay envejecimiento. Por eso, pero igual, ¿no? A ver, lo digo porque es que todos los cerebros son diferentes. Todas las personas son diferentes y las interpretaciones y la lectura y la manera de leer cambian. Por eso le digo, si no aparece la información, pues no la puede dar por hecho. Si no aparece, pues usted pone la condición, ¿no? Pone la condición. Normalmente, esa aleación no es inducible por envejecimiento, porque el precipitado no es coherente con la matriz. ¿De acuerdo? Si se quisiera, entonces hay que agregarle otro elemento químico, ya que forme un precipitado que sí sea coherente. Entonces le agregan otros elementos, ¿listo? Pero bueno, de todas maneras, eso lo sabrían ustedes cuando estudien la aleación y vayan. Ingeniera, cuando ustedes desarrollan la 6082, ¿qué hicieron? Ir a estudiar, ¿sí o no? Ir a buscar, a ver qué es de esta aleación, qué han publicado, qué han escrito, cuáles son las fichas, cuáles son las temperaturas. Entonces, ahí sí ellos dicen, bueno, entonces, si yo quiero tal y tal, entonces se van a estudiar, a documentarse. Entonces ahí le dirá, esta aleación es envejecible. ¿Es envejecible? Es envejecible. Es una aleación de aluminio. ¿Ya?
Entonces, listo, esa aleación en particular es impredecible, porque alguien ya lo descubrió, lo investigó, lo documentó, lo publicó, entonces ya la literatura universal ya lo sabe. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a meterse con una aleación, pues tienen que estudiarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sorprendido con mi capacidad de hacer exámenes fáciles. Voy a aprovechar eso en la reforma curricular para enseñar a los otros profesores para que todos hagan exámenes fáciles, sobre todo en estado sólido, compuestos, polímeros, geología. ¿Listo? Entonces, claro, cuando ustedes dicen argumentos metalúrgicos, endurecimiento por dispersión, es porque hay una fase continua, es que hay un precipitado duro y frágil, es que tal cosa. Entonces tienen que argumentar, es en términos de los elementos de la microestructura, ¿no? De las fases y esto. ¿Listo? Porque si no, usted no puede decir, es que el diagrama tiene esta forma y por eso yo ahí aplico. ¿Alguna cosa por precisar, algo que yo no haya hecho, que haya sido incorrecta, imprecisa? ¿No? Alguien que usted creyó que era verdad y ahora se da cuenta que no y entonces está confundido, ¿lo va a aclarar? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y mira que examen tan fácil, ¿sí o no? Mira, ¿cierto que es el examen más fácil que yo he hecho? Bueno, entonces si no hay más preguntas, seguimos. Ya. A ver, la pregunta recurrente del examen: ¿quién es más duro? ¿El aluminio o el magnesio? La faceta metálica siempre es más dura. Claro, entonces no podemos decir, ese no es el criterio. O sea, si yo voy a aplicar endurecimiento por solución sólida, nunca nos preguntamos si el uno es más duro que el otro. No importa. Lo que importa es la diferencia de tamaños atómicos, ¿cierto? Si son muy diferentes y la diferencia de rayos atómicos es muy grande, pues habrá más efecto de endurecimiento. ¿Por qué? Porque hay más distorsión. ¿Ya? Distorsión. Si son muy parecidos porque están cerca en la tabla periódica, entonces la diferencia de tamaños es pequeña, entonces va a haber solución sólida, pero el efecto es menor, endurece menos. Pero en ningún caso dice, si está a la izquierda es más duro, si está a la derecha es más blanco. Nada de eso. Entonces esa pregunta no tiene sentido. Sí tiene sentido comparar fases. Como estamos diciendo ahí, gamma es más dura que alfa. Claro, esas propiedades están caracterizadas y son típicas. El compuesto intermetálico regularmente es más duro, frágil que la fase terminal. Ahí sí tiene sentido. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, es que el aluminio es más dúctil, el aluminio puro, que el magnesio. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque la estructura cristalina del aluminio es FCC, tiene planos compactos y direcciones compactas, tiene más sistemas de deslizamiento. Eso es cierto comparado con el magnesio, a pesar de que el magnesio tiene menor temperatura de fusión. ¿Ya? Tiene como 10 grados de diferencia. Entonces, supuestamente es más blando, menos resistente el magnesio comparado con el aluminio. Pero por la estructura cristalina del aluminio, él es más dúctil, ¿sí? Mucho más dúctil y tenaz. ¿Ya? Si quieren, el aluminio tiene solamente dos planos compactos, las caras, las bases, la de arriba y la de abajo. En cambio, el aluminio tiene 12 sistemas o 4 planos 111, y dentro de cada plano 111 tiene 3 direcciones compactas. Entonces, tiene mucha más capacidad. Eso sí se puede decir si comparo los metales, pero eso no incide en que haya o no endurecimiento por solución sólida, o que haya o no endurecimiento por dispersión. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿Listo? Entonces no me estoy refiriendo a ninguna persona en particular, ¿no? Que me haya pensado, no, a todos en general, para que ese tipo de análisis no se haga de esa manera. ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Alguien alguna cosa que quiera que comentemos, que aclaremos?
Entonces yo lo entrego el próximo jueves. Todavía lo estoy disfrutando. Vamos a ver qué hay aquí. Solidificación. ¿Listo? ¿Qué hicieron ayer en el taller? ¿Quieren venir al taller? ¿Levanten la mano? Eso, tienen un punto más en el siguiente parcial. Los que no vieron, no. A ver, ¿qué hicieron? ¿De qué hablaron? Sobre cómo el equilibrio difiere de la realidad del tratamiento. Ya, empezaron definiendo el diagrama en equilibrio y luego ya la situación real. Hablar de cómo comienza la asociación del tratamiento. Claro, piensa que primero hay una notación homogénea y hay una notación heterogénea. Sin embargo, eso varía dependiendo de las condiciones en las que se enfríe el material. Sí, la idea era que vieran cómo es la solidificación en el diagrama, lo que ya estamos diciendo, y un poco comenzaron a visualizar el efecto del evento fuera de equilibrio, ¿no? Cómo se refleja pues, en la solidificación. Pero pues, prefería que todavía no hablaran sobre el evento constitucional, eso lo hablaríamos ahora o luego. Primero, incluso me va a volver un poquito más. Entonces, si nosotros pongamos un diagrama de fases, a ver. Aquí hay el diagrama de fases, ¿cierto? Entonces tenemos A con B. ¿Qué tipo de diagrama es ese? ¿Cómo lo calificamos? Sí, ¿qué más? ¿Qué tipo de diagrama binario? De parcialmente soluble. De solubilidad parcial. ¿Por qué? Porque hay un rango de solubilidad parcial aquí o aquí. ¿Listo? Entonces A en B o en A se disuelven en un rango. ¿Cierto? Si fuera de solubilidad total, ¿cómo sería el diagrama? Entonces sería, por ejemplo, estas dos líneas continuarían hasta que salieran al otro lado. O si quiere estas dos líneas, continuarían hasta que llegaran al lado C. O sea, líquido arriba, sólido abajo. Y no hay fases intermedias, solo una fase. Eso es solubilidad total. Y esa fase en sólido es una solución sólida. ¿Ya? O sea, no hay límite de solubilidad del uno en el otro, ni el otro en el uno, ni todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar aquí? Si estamos hablando de un metal puro, ¿ya? Un metal puro, por ejemplo, ¿cuál les gusta más? A o B. ¿Cuál es más chusco? ¿A? ¿Cualquiera? Bueno, entonces A. Si fuera el metal puro A, que lo represento aquí en este punto del diagrama, ¿no? Significa que aquí el metal puro A solidifica. ¿Qué estamos diciendo? Que el metal puro solidifica a una temperatura única, ¿cierto? Tiene una temperatura única de solidificación, ¿cierto? Cuando se va a analizar una lesión o un metal, se hace una curva de enfriamiento, temperatura en el tiempo, ¿cierto? Se representa cómo cambia la temperatura del metal cuando está enfriando. Cuando está muy caliente, estado líquido, entonces la temperatura va disminuyendo en el tiempo, hasta que llega a una temperatura que se llama la temperatura de solidificación, o si estamos calentando, pues de fusión. Entonces, cuando llega ahí, ¿qué pasa con la temperatura? Se estabiliza. Entonces, el tiempo pasa, nos volvemos un poquito viejos, el amor no lo reflejo como ayer. ¿Listo? Entonces, en este tiempo T1 hasta este tiempo T2, ese es el rango de tiempo del intervalo de solidificación, en términos de tiempo. Sí,
se supone que la temperatura se estabiliza mientras está solidificando. Entonces aquí tenemos líquido, aquí tenemos sólido y aquí tenemos la mezcla líquido más sólido. Entonces la temperatura se estabiliza, ¿no? Pues realmente, vamos a ver, debe haber un superenfriamiento. La temperatura debe pasar, ¿cierto? Bajar por debajo de la temperatura de solidificación para que entonces dispare la solidificación. ¿Listo? Y ya, entonces vuelve y sube la temperatura porque se libera el calor latente de solidificación, entonces nivela. Y eso está pasando mientras esté solidificando. ¿Listo? Entonces mientras esté solidificando, hasta que termine de solidificar, entonces la temperatura no va a cambiar. Luego, cuando ya termine de solidificar, la temperatura ahí sí sigue disminuyendo. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, así solidifica. Entonces, por eso, ¿qué información sacamos de este diagrama? La temperatura de solidificación. Y esa es la que se traslada aquí. Aquí no aparece tiempo, no nos interesa. Es solamente un punto, indica la temperatura de fusión o de solidificación. ¿Listo? Entonces, los metales puros solidifican a una temperatura única. Aquí está el aluminio, aquí está el magnesio. ¿Listo? Son diferentes, por lo tanto, tienen temperaturas de fusión diferentes, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, de eso para el caso de ese metal puro. Si tuviéramos una aleación por aquí, ¿cierto? Como la que pintamos ahora, entonces esa aleación que ya implica la combinación de dos elementos químicos ya no solidifican a temperatura única, sino que solidifican en un rango de temperaturas, como esta que está aquí. ¿Listo? En un rango de temperaturas. Entonces comienza a solidificar, entonces van creciendo los granos, los dendritos, los núcleos, lo que sea, hasta que cruzamos esta línea. Al cruzar esta línea desapareció el líquido, se acabó el líquido, terminó la solidificación y de ahí para abajo solo tenemos beta. ¿Listo? En este caso particular de esta aleación, beta se conserva hasta que llega a temperatura ambiente y no se transforma en nada más. Por ejemplo, no cruza solvus. ¿Sí? O sea que la microestructura de solidificación se mantiene hasta que llega a temperatura ambiente. Entonces las aleaciones solidifican en un rango de temperaturas, ¿cierto? Inicia y termina. Y claro, y si cambiamos la composición química, pues el rango de temperaturas cambia, ¿cierto? Si ya no es este punto, sino que es más acá, pues las temperaturas cambian porque el diagrama me está indicando, ¿cierto? Que de acuerdo a la composición hay diferentes temperaturas, rangos de temperatura. Eso es claro, ¿cierto? Bueno, si la aleación está por acá, pero cruza solvus, pues también solidifica igual. O sea que la carreta, el discurso para explicar la solidificación es el mismo que acá, ¿cierto? La secuencia de solidificación es el mismo. Yo hago acá, comienza y termina, ¿cierto? En este caso, en alfa. Caso. Inicia al cruzar esta línea, termina al cruzar esta línea. Al terminal, todo es alfa, ¿cierto? Estamos hablando de un diagrama de equilibrio, ¿listo? Suponemos que eso que está ahí se cumple. A diferencia de la aleación de acá, esta aleación al bajar va a cruzar la línea de solvus, pero ya está en estado sólido. Ojo, porque es que hay gente que todavía me dice: solidifican los granos de gamma, solidifica la fase beta. El material hace rato terminó de solidificar. ¿Listo? Ahí no me deben hablar de solidificación. Cuando me escriben solidificación ahí, pues yo les pongo un monito chulo, ¿cierto? Es porque les decora el parcial, que está muy monótono, entonces yo les pongo una chulito rojo, una X roja. Entonces, por aquí ya no solidifica de nada. Hace rato solidificó, hace rato terminó de solidificar acá, ¿de acuerdo? Se transforma, precipita, se forma, se da la reacción, lo que quiera. En ese caso, esa transformación es en estado sólido, que precipita la segunda fase en estado sólido, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí ya no hablamos más de solidificación. En otras palabras, si quisiéramos
diríamos que el fin de la solidificación está marcado por esta línea que viene por aquí y esta línea que viene por acá. Y bueno, en el rango de la reacción eutéctica, pues por la temperatura eutéctica. O sea que la temperatura de fin de solidificación es toda esta línea, ¿no? ¿Cómo se llama la línea? ¿Cómo se llama la línea? La de fin de solidificación. Solidus. Entonces, baja por la curvatura y recta, ¿cierto? Solidus. Bueno, ¿eso está claro? Son cosas muy básicas, pero yo necesito que queden claras por si acaso alguno todavía está enredado. Entonces, ¿qué pasa con la aleación F? O sea, una aleación que esté en el rango de la reacción técnica, o sea, que tiene que pasar por la reacción eutéctica. Dicho de otra manera, si la aleación cruza esta línea, de aquí hasta aquí, la línea aquí, ¿sí? No acá abajo, sino si cruza la línea eutéctica, ¿sí? Entonces debe sufrir la reacción eutéctica, ¿cierto? Si cruza la temperatura eutéctica o la línea eutéctica, pues sufre la reacción eutéctica. ¿Listo? Dependiendo de la composición química, pues será más o menos líquido el que sufra la reacción, ¿cierto? Dependiendo de qué composición esté. ¿Listo? Y además, siempre el líquido se va a transformar en alfa y beta. El líquido que tenga siempre se va a transformar en alfa y beta. ¿Cómo? De acuerdo con estas proporciones. Esta proporción respecto a acá de beta y esta proporción de alfa, ¿listo? En esa proporción se va a transformar el líquido. Si es poquito, pues en esa proporción. Si es mucho, pues si es todo, pues en esa proporción se va a dar alfa y beta. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, yo asumo que quisieron decir que sí. ¿Ya? Les leí el subconsciente porque ni los ojos reflejaron un sí. ¿Listo? Les leí la intención. ¿Qué pasa con la aleación F? También comienza a solidificar, ¿sí? Al cruzar esta línea, ¿cierto? Va solidificando cuando llega a la temperatura eutéctica, ya lleva una determinada cantidad de alfa, de granos de alfa, de dendritas de alfa solidificadas, ¿cierto? Pero no ha terminado. ¿Listo? No ha terminado. Le falta todo este líquido por solidificar. Ya tenemos toda esta alfa solidificada. ¿Listo? ¿Qué composición química tiene alfa? La máxima solubilidad. ¿Cierto? ¿Qué composición tiene el líquido? La del punto eutéctico. Entonces, ¿qué le pasa al líquido? Se transforma de acuerdo a la reacción eutéctica en alfa beta, que viene a acompañar al alfa que ya estaba. ¿Listo? Entonces la solidificación empieza, ¿cierto?, en este rango, formando granos de alfa y termina con la reacción eutéctica. ¿Listo? ¿Cómo sería la curva de enfriamiento para esos casos? Entonces, vamos a ver primero G. ¿Cómo es la curva de enfriamiento para la aleación G? Entonces también, ¿no? Vamos a pintarlo aquí para ahorrar tablero. Va a correrla para que no se confunda. Va disminuyendo la temperatura hasta que entramos a aquí, ¿no? Comienza a solidificar. Entonces comienza a solidificar. Cuando comienza a solidificar hay un cambio en la pendiente. Cambia la pendiente, ¿listo? Y luego, bueno, digamos que pasamos acá para que no nos confundamos. Y cuando termina de solidificar, cambia la pendiente. Entonces tenemos líquido, sólido y aquí líquido más sólido. ¿Listo? Entonces, no se forma ahora sí la meseta, la mística. ¿Listo? Para cualquier aleación, lo mismo le pasaría a una aleación como esta que viniera por aquí. ¿Listo? ¿Está claro? Terminó, así como terminó aquí, terminó. Inició, así como inició. Listo. Ahora, entonces, ¿qué pasa con la F? Entonces, viene igual. Esto vamos a hacer la marca. Viene, cambia la pendiente. Cambia la pendiente. Y al llegar a la temperatura eutéctica, vamos a ponerla acá, se estabiliza.
C queda constante, como si fuera un metal puro. ¿Listo? Entonces aquí en este rango se da la reacción y luego comienza a disminuir. Entonces, aquí está formándose alfa, solidifica en alfa, y aquí la reacción eutéctica. ¿Listo? Y aquí ya fin de la solidificación, ya no hay más. Entonces es una característica de la reacción eutéctica, que la temperatura se estabiliza mientras se está dando, porque simultáneamente están solidificando las dos fases, ¿sí? Alternadamente, ¿sí? Están creciendo paralelamente. Entonces, ahí se establece un equilibrio y bueno, la temperatura se estabiliza. ¿Ya? Y tan solo cuando termina, entonces ya sigue bajando la temperatura. ¿Listo? ¿Estamos? Cualquier aleación que cruce con la reacción eutéctica, entonces va a tener esto. ¿Ya? O sea, que venga por aquí, venga por aquí. ¿Está claro? Bueno. Aquí es donde decimos que hay un alfa proeutéctica, y aquí también me va a salir un alfa, pero ya eutéctica, ¿no? Pero las dos alfas tienen la misma característica, ¿cierto? El alfa que venía por acá, que empezó con esta composición, pero terminó con esta. Y la alfa eutéctica que sale aquí, pues va a salir con esta composición de presión, ¿sí? Siendo la misma característica. ¿Listo? Pues aquí, pues igual vamos a tener, si tenemos granos acá en este rango, pues son granos de alfa solamente. Si estamos en este rango, pues son granos de beta solamente. ¿Listo? Si ya cruzamos la línea Solbus, pues ya se precipita. Si estamos en este rango, ¿estas dendritas de qué son? De alfa. En cambio acá las dendritas son de beta. Y luego cuando cruzamos la temperatura eutéctica, dendritas de alfa con el eutéctico alrededor. O también decimos la mezcla eutéctica. Mezcla, digamos, tomando el término de las mezclas químicas, ¿no? Tenemos mezclas de dos fases que se pueden diferenciar, separar físicamente. Dendritas de alfa con la matriz, no, con la mezcla eutéctica. Y acá, dendritas de beta con la mezcla eutéctica. Ojo, esta mezcla eutéctica que ustedes ven aquí es igualita, esta de aquí es igualita a esta, es igualita a esta. O sea, donde la miren, donde la observen, es igualita, ¿cierto? O sea, igualita en el sentido de que tiene la misma proporción de fases, que el alfa tiene la misma composición en cualquier punto y que el beta también tiene la misma composición. ¿Sí? La mezcla eutéctica es igual. Lo que puede cambiar de una aleación a otra, ¿ya? De esta a otra por acá, es ya, bueno, quién la acompaña y además la cantidad que tenga de la mezcla eutéctica. Pero si analizan puntualmente esa mezcla, le va a dar que la proporción de volúmenes o áreas es como lo establece el diagrama, y la composición química es como está establecido ahí, ¿listo? Entonces esta, como en los aceros, esta perlita en los aceros es igual a esta perlita en los aceros. Esta perlita acá no es más dura que la perlita allá. En el caso de los aceros, pues claro que allá sí, no sería eutéctico, sino eutectoide, por si acaso. ¿Listo? Ahora, esa mezcla eutéctica pues puede tener diferentes formas, ¿no? Puede tener diferentes morfologías, ¿sí? Entonces puede tener, ¿no?, una mezcla intercalada ahí de la beta con alfa, o puede ser, ¿no?, punticos, en fin, ¿ya? Hay diferentes apariencias, ¿no? Redondos, cuadrados, alargados, bueno, barras, ¿sí?, intercaladas. O sea que igual hay que conocer el material de literatura para saber cómo es la morfología. Regularmente cuando van a analizar una aleación nueva, ustedes recurren a un atlas de microestructuras para comparar con lo que ya otros han observado, ¿listo? Para interpretar. Bueno, ¿está claro este punto de arranque? ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? ¿Algo que quieran precisar o, ¿no?, concretar, aclarar? ¿Ok? ¿Ah? Muy fácil, ¿cierto? Esa es la característica más relevante de la metalurgia, que es muy fácil. Bueno, listo.
cansados?